Quiero partir de algo. No es lo mismo ignorancia que necedad. No es lo mismo. La ignorancia te sirve como un colchón de misericordia hasta que llega la luz. Cuando la luz ilumina y te muestra, ya no hay ignorancia. Ahí hay necedad. ¿Qué otro sinónimo tiene necedad? Alguien rebelde, alguien terco. Y de acuerdo a lo que dice la palabra, y sobre todo en Proverbios, se habla mucho del necio. Dice que el necio es alguien al que debemos huirle. No debemos entrar en conversación con un necio. ¿Por qué creen? ¿Es alguien cerrado? ¿Es alguien que aunque no sé si sabe que tiene la razón, realmente no sabe, él cree que tiene la razón, pero es alguien que nunca está abierto, es alguien, como dice la palabra, duro de cerviz? La cerviz es este lugar, el cuello, y esto se refiere a los bueyes. Cuando uno lo quiere mover para un lado y tiene duras las cervices, cuando no quiere ser dirigido. Es alguien altivo, iluso, tonto, no quiere cambiar. Alguien que voluntariamente se cierra a aprender. ¿Qué es lo contrario de necio, según la palabra? Obediente, sabio, inteligente, obediente. Y quiero leerles aquí algunas palabras para que veamos si somos un poquito necios o no. ¿Sí? Vamos a ver Proverbios, ahí Juan me va a ayudar, 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. ¿Sos, como dicen, de mecha corta? ¿Se acuerdan de los cohetes de mecha corta? ¿Qué pasaba con esos cohetes? Lo encendía uno y te quedaba la mano como con hormiguitas y olor a pólvora si es que no te abría el dedo. Pero no da tiempo ni de tirarlo. Y hay personas que son de mecha corta. Dan rienda suelta a su ira. Pero dice, pero lo contrario, el sabio la reprime. Proverbios 18:6. Los labios del necio provocan riña, y su boca llama a los golpes. ¿Son tus labios que pacifican? ¿O son labios que provocan a ira, que se encienden, que provocan riña? ¿Alguna vez fuiste causa de que dos personas se pelearan? Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. ¿Por qué será que el hijo alegra al padre, pero el necio da tristeza a la madre? ¿Habrá algún diseño ahí? Proverbios 12:16.
El enojo del necio se conoce al instante, pero el prudente oculta la deshonra. ¿Cómo va el nenciómetro? Va 40%, 50%. Proverbios 10:8. El sabio de corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. ¿Quién es alguien rezongón? Que va caminando y se va quejando y va... Por ahí puede ser que haga lo que le dicen, pero no está de acuerdo y en el camino va maldiciendo a la persona que lo mandó a hacer. A veces de hijos éramos rezongones, no nos gustaba que nos dijeran algo y en el camino íbamos poniendo cualquier tipo de argumento para no hacer lo que nos pidieron. Proverbios 17:28. Hasta un necio, miren que este es un gran consejo, hasta un necio pasa por sabios y guarda silencio. O sea, ¿querés tener un día de sabio? Cállate la boca. No hables. Y van a decir qué sabia esa persona, ¿no? Se le considera prudente si cierra la boca. Entonces, aquí hay varias cosas, ¿no? El necio está conectado con la ira, el necio está conectado con el que habla rápido, con el que no piensa, con el que provoca riña, con el que genera contienda. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque muchas veces actuamos como necios. Porque muchas veces, y una vez prediqué de esto, el título de la prédica es "De esto ya hablamos". De esto ya hablamos. Y ese "de esto ya hablamos" es el Señor diciéndote, de esto ya hablamos. Son todas aquellas cosas que Dios ya nos habló, nos dijo, nos indicó, nos pidió cambiar, te pidió dejar. Pero eras un rezongón, necio y no lo hiciste. ¿Y saben qué? Eso delante de Dios se toma como injusticia. Se toma como incredulidad porque es justo creerle a Dios. Porque Dios no habla por gusto. ¿Sabes por qué muchas veces tu oración no es escuchada? Porque Él resiste al necio, al altivo. Entonces, muchas veces el destrabar lo que estás viviendo ahorita es ir a buscar tus notas de lo que el Señor ya te dijo. Y si nunca notaste, pedir al Espíritu Santo que te traiga a memoria aquello que Él ya te dijo. En definitiva, el necio cree saber más que Dios. Y yo debiera tener claridad de saber hacia dónde voy. Y es la palabra de Dios la que trae dirección. Es la lámpara, es la lumbrera. Si no sabemos a dónde ir, estoy siendo necio sobre algo que Él ya me dijo, porque no tengo luz. Ahora, ya les cayó como personas, ¿verdad? A mí también. Ahora hablemos como congre. También hay cosas que el Señor nos ha dicho como congregación. Hay cosas que sí hemos hecho y hay cosas que hemos sido necios. Lo que va a pasar el 5 de marzo es obediencia de algo que ya debíamos haber hecho hace un año. La palabra iglesia, eclesía, es llamada a salir afuera. ¿Y saben qué me ponía a pensar? Que si nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo no puede estar guardado. ¿Saben cómo le decían a los seguidores de Cristo? Los del camino. Los del camino. ¿Por qué? Porque la mayoría de milagros, la mayoría de cosas, la mayoría de prédicas pasaban afuera de las cuatro paredes, pasaban en el camino. Entonces, ¿cómo puede ser que seamos el cuerpo de Cristo y solo nos juntamos y nos encerramos? Entonces, cada ministerio, sea de hombres, sea de mujeres, sea de niños, sea la congregación, está llamada a salir afuera por lo menos una vez al mes. Porque solo así vamos a ser la sal de la tierra, solo así vamos a ser la luz del mundo.
Si no, vamos a ser un pequeño pueblo muy feliz, pero encerrado. Viniendo solo a arreglar nuestros problemas, viniendo a este lugar como si afuera dijera emergencia 24 horas. ¿Saben qué? Hoy tengo problemas, hoy voy a ir a la iglesia porque seguro ahí me lo solucionan. Cuando este es un lugar en donde nos venimos a nutrir como cuerpo y venimos a dar en lugar de recibir. Amén. Dijimos la semana pasada, estamos en tiempo de cartas, estábamos hablando de Apocalipsis. Había una secuencia donde habían cartas, donde luego habían copas, habían juicios, habían sellos. Y aún falta que nos presentemos delante del Señor para examinarnos a su luz y preguntarle cuál es la carta que Él escribiría o que el ángel escribiría a Plantío de Luz. Y eso lo tenemos que buscar todos juntos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luego que tenemos esa carta, es trabajar en lo que dice esa carta para poder convertirnos en esa medida de justicia. ¿Sí? Esa es la meta, diría, de este año. No es algo que va a tomar poco tiempo porque es algo que va a demandar de nosotros cada vez más su búsqueda y cada vez ser más dóciles, cada vez ser más obedientes, cada vez ser más amorosos. Es imposible venir acá y no sentir el amor de Dios, si no hay algo que estamos haciendo mal. Se dijo algo fuerte acerca de la nación, y hoy lo mencionó Aida al principio. Se dijo que Guatemala era similar, o la figura que había de Guatemala con respecto al Señor era la mujer samaritana en el pueblo, en el pozo de Jacob, que está en Juan 4. Ahora, tenemos que meternos a ver cada aspecto de Juan 4 para ver qué tenemos que resolver, qué tenemos que arreglar. Ahora, todo el capítulo, toda esa parte, esos versículos tienen que ver con dos cosas. Una es una reconexión con la fuente de vida, con la fuente verdadera, y tiene que ver en posicionarnos en el diseño de la verdadera adoración, que es en espíritu y en verdad. Entonces acompáñenme para que veamos todo este capítulo, esta parte de capítulos desde el versículo 15. No, vamos a empezar antes. Vamos a empezar desde el versículo 1 y nos vamos a ir hasta el 23 o el 24. Y vamos a empezar leyendo Juan 4, versículos 1 al 4. Dice, por tanto, y aquí, porfa, presten atención, no se distraigan. Es clave lo que vamos a hablar. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, ¿está hablando de qué Juan? Juan, el Bautista, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez para Galilea y tenía que pasar por Samaria. ¿Qué me llama la atención de esta parte? Tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar. Hay lugares que no escogeríamos para ir, pero nos va a tocar pasar por ellos. Entre judíos y samaritanos no había muy buena relación. Y se van a dar cuenta después por lo que habla la samaritana. Pero la pregunta es, si tu paso por un lugar que no querías pasar, pero tenés que pasar, va a afectar, va a impactar ese lugar en donde pasás. O simplemente vas a pasar diciendo, no, aquí que ni me miren, no quiero ensuciarme de lo que hay en este lugar. Vamos a seguir, versículo 5. Llegó, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Es importante aquí conectar hacia atrás. Una porción de tierra que Jacob le dio a su hijo José.
y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía y una mujer de Samaria vino a sacar agua. Vino Guatemala. Así se llamaba esta mujer samaritana. Vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús se cansaba, como tú y como yo, porque tenía un cuerpo humano. Y así como nosotros, tenía sed, tenía hambre, tenía cansancio, y él tenía que aprender también a gobernar sobre su cuerpo. No era alguien que no tuviera igualdad de condiciones como nosotros. No era un superhéroe que volaba de un lugar a otro. Él tenía que caminar para llegar de un lugar a otro. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Guatemala, la samaritana nunca se esperaba encontrarse a Jesús en su rutina diaria. Muchas veces nos vamos a topar al Señor, no necesariamente el domingo en la iglesia o el martes en el discipulado o el miércoles en la oración, y así. Te lo vas a encontrar en el súper. Te lo vas a encontrar en el tráfico. Te lo vas a encontrar en el hospital, en la cárcel. El tema es si sabremos o no reconocerlo. Estamos completamente sensibles en nuestro espíritu para reconocer al Señor. Debemos salir de esa mentalidad de templo religiosa. Y lamentablemente, todavía esta nación tiene esa mentalidad. Como decía mi esposa, nosotros somos una congregación donde se congrega en la iglesia, pero hoy la iglesia está aquí y mañana está en otro lado. El 5 de marzo va a estar dando de comer. Otro día estará pintando. Otro día estará orando por los enfermos. Pero no es esta la iglesia. Y le decía a Leo ayer que me gusta esto de tener este salón solo los domingos. ¿Saben por qué? Porque no nos permite echar raíces. Entonces, esto es como el tabernáculo que se desarma y se arma. Así es. Pero la nube se va a mover el 5 y pues vamos a estar en otro lado. Si esto se quedara aquí, empiezo a entrar en comodidad. Porque cuando estábamos en la otra casa, ya estaba todo montado. Entonces había gente que le tocaba servir y llegaba 9 menos 10. No, ¿qué sería? 10 menos 10, cuando la cita era a las 9. Pero ahora no se puede, porque hay que armar, hay que practicar, hay que estar listos. Entonces salir de esa mentalidad de templo es clave, porque al Señor no se le encuentra solo en la iglesia o en el edificio. Se le encuentra en lo cotidiano, en lo simple. Y debo estar alerta. La palabra dice que cuando damos un vaso de agua a alguien que tiene sed, se lo damos a él. La palabra dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Ahora, vamos al versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces, Guatemala le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. La mujer no lo reconoce. ¿Por qué? ¿Por qué? Él es el león de Judá, ¿no? ¿Han escuchado ese refrán que dice el león no es como lo pintan? A veces ellas estaban esperando al Mesías. Y como muchos en ese lugar estaban esperando a alguien que era muy distinto a Jesús. Ellos creían que iban a venir con su gloria, iba a sacar a los romanos, iba a exterminar a toda esa opresión que había ahí, iba a reinar y se iba a sentar en el trono de Jerusalén.
Por eso no lo reconocían, porque estaban enfocados en otra cosa. Ahora, la samaritana tenía un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es una manera de pensar que condiciona tu conducta. Eso es un paradigma. ¿Cuál era el paradigma acá? Judíos y samaritanos no se mezclan, no se llevan. Y muchas veces pasa lo mismo con otras, llamémoslo así, personas que piensan distinto que nosotros ahora. Por ejemplo, ¿qué tiene que estar hablando un cristiano con un budista o con un islámico? No estoy hablando de mezcla, pero como decía Sophie, se necesitan obreros, gente que vaya a hablar ahí y con gente que muchas veces no piensa como nosotros. Pero no estamos ahí para convencer a nadie. Estamos ahí para presentar el Evangelio. Y la mejor manera de presentar el Evangelio es con amor, con misericordia. Porque eso es irrefutable. Alguien que va y abraza hoy a una niña que perdió a su papá, puede sentir el amor. Y ese amor es Cristo. Ahora, ella estaba enfrascada en eso. Judíos y samaritanos no se llevan. Vamos al versículo 10. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Si conocieras el don, ¿cuál es la palabra don ahí? Es regalo, es carisma, es gracia y misericordia, es darte algo que no mereces. Pero ella no lo veía. Imagínense si ella hubiese sabido que era Jesús, un poco similar a lo que le pasó a Juan el Bautista, pero distinto. Cuando él decía, vengo a bautizarme, y le dicen, no soy digno, o sea, ni de atarte las sandalias, ¿no? Pero eso tenía que cumplirse para justicia. Pero acá decir, ¿cómo Jesús, si yo lo reconozco como el agua viva, me viene a pedir de beber a mí? Dame tú. Pero ella no lo vio. Si conocieras que Dios da aunque no te consideres merecedor, es lo que dice ahí. Si supieras que Dios se acerca a ti en lo cotidiano, no importando tus estructuras y paradigmas, te acercarías con confianza y le dirías, no, Señor, dame tú de beber. Yo necesito de tus aguas. Ahora muchas veces nos pasa eso. Pensemos en la iglesia. Enfrascados en el templo, cerrados, no reconociendo la visitación del Señor. Versículo 11. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Sigue sin entender nada. O sea, le hablaron de agua viva y ella entra en argumentos mentales. O sea, empieza a razonar. Dice, no tienes con qué sacarla. No puedes sacarla. Lo compara con lo que ella conoce. Ella dice, para sacar agua del pozo necesitas algo, un recipiente, un lazo, una cubeta, algo para poder sacarla. Y lo compara con lo conocido. Y hoy hablaba mi esposa de despojarnos de lo anterior porque nos va a impedir reconocer lo que está hablando Dios hoy. Entonces, si Dios se manifestó de alguna forma
antes, digamos en los 80s, en los 90s, en el tiempo de ese avivamiento, se manifestó de una forma y hoy no se manifiesta de esa forma, yo lo desconozco. No lo reconozco, lo comparo con Jacob. Lo comparo con uno de los patriarcas. Ella está idolatrando, en este caso, uno de los patriarcas, a un hombre. ¿Acaso eres mayor que? Y pensemos Guatemala, ¿acaso eres mayor que X ministro? ¿Acaso eres mayor que X pastor, que X apóstol? Tenían herencia de un pozo que dio de tomar, pero que en definitiva producía sed. Porque ella tenía que ir todos los días a sacar agua del pozo. Versículo 13. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ese pozo únicamente saciaba el cuerpo. Ese pozo únicamente saciaba la sed natural. El que bebe del agua que el Señor da no vuelve a tener sed. No vuelve a tener sed porque Él se convierte en una fuente. Y la fuente siempre tiene agua. Es una fuente de la cual brota, es un manantial. Es un nacimiento de agua. Ahora, ¿para qué brota la fuente? Ayer el Señor me hizo cortocircuito con este versículo. Vi algo que nunca había visto. ¿Para qué brota la fuente? ¿Para qué servirá que yo me convierta en una fuente? A ver. ¿Servirá para que no vuelvas a tener sed tú? Que decís, tengo sed, voy a beber un poco de mí. Brota para vida eterna. Brota para vida eterna. Y aquí el Señor me lo conectó con Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Brota para que otros beban a Cristo a través de ti. Para eso brota. Cuando beben de ti, conocen la vida eterna. Conocen a Cristo. Es para que conozcan al único Dios verdadero. Te convertís en una fuente para que la gente conozca a Jesús. En eso te convertís. En eso te convertís. Ahora, versículo 15. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua. A ella le gustó. Dame de esa agua. Pero miren cómo lo explica. Para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Imagínense que alguien te diga, si tomas de este vaso de agua nunca más vas a tener sed. Ah, yo quiero. Ve. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido. Respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Ahora, es la primera vez que lo llama Señor. Hay algo en ella que se está quitando. Señor, le dice. Reconoce que es alguien que tiene poder. Se le comienza a quitar el velo. Aún no logra ver con claridad. La mujer lo ve como solución para sus problemas terrenales. Y así ve la mayoría de la iglesia a Cristo. Lo ve como una solución para los problemas terrenales. Venís aquí porque tus finanzas están mal. Venís aquí porque tu hijo está enfermo. Venís aquí y utilizamos muchas veces al Señor como un medio para.
Señor, prospérame para que no tenga que volver a trabajar. ¿Nunca tuvieron ese sueño? Yo sí. Me voy a retirar y voy a vivir, ¿no? El problema es que muchas veces uno se olvida del Señor. Y el Señor dice, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no tienen aparente necesidad, aunque por dentro están secos. Señor, sáname para que no muera y pueda seguir con mi vida normal. No entendió nada. Esa persona no entendió nada. El Señor le está diciendo, cuando le dice, ve y llama a tu marido, le dice, ve y trae aquello que no quieres mostrar. Ve y trae aquello que no quieres mostrar. La está llamando a que se desnude de su pasado. Muéstrame tu pasado. No pongas pretextos o te justifiques. Yo conozco tu pasado, le está diciendo. Ahora miren, versículo 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Le sigue diciendo Señor, ¿no? Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Le cambió el tema. Le cambió el tema. Lo aduló, le dijo, eres profeta, y enseguida le hace una pregunta que tiene que ver con el lugar donde se debe adorar. Y a veces hacemos eso también. Todos los días. Cuando te preguntan, ¿y cómo estás? Bien, bien. ¿Sabes qué? Y a uno le cambia el tema, ¿no? Hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, ya que eres profeta, te hago una pregunta, le está diciendo la samaritana. Ella estaba en el lugar donde adoraban los samaritanos, ¿no? Y le preguntan, le hace una pregunta capciosa, ¿no? Ustedes dicen, los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Ese lugar donde estaba el pozo era un lugar de glorias pasadas, porque dice que ese lugar estaba el pozo donde bebieron todos sus antepasados. Sabemos que un pozo es una fuente. Se hace cosas en ese lugar, pero viviendo de memorias pasadas. Y eso es un poco lo que pasa con el avivamiento. La palabra donde dice que la gloria postrera será mayor que la primera, entonces lo comparamos con la gloria primera y decimos va a ser parecido. Pero debemos saber que Dios hace las cosas como Él quiere. Y por eso los judíos no lo pudieron ver. Porque tenían un paradigma, tenían una manera de pensar de cómo iba a ser el Mesías. Lo que ella no sabía es que la fuente era una fuente de la ley, no del nuevo pacto. Jesús le dijo, y aquí la conecta con el nuevo pacto. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes, esto es fuerte. Sigamos pensando en Guatemala. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Cuando está diciendo no es ni en este monte ni en Jerusalén, está hablando de la venida del Espíritu Santo. Ustedes adoran lo que no conocen, está diciendo no tienen relación con lo que adoran. A veces decimos que adoramos a Dios, pero no lo conocemos. No nos interesa mucho.
versículo 23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los cuales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. El Padre busca que lo adoren así. ¿Sabremos nosotros qué es adorar en espíritu y en verdad? ¿Sabremos? ¿Se acuerdan cuando les hablé de la ignorancia? Que es un colchón de misericordia hasta que llega la luz. Bueno, a partir de hoy, si no adoran en espíritu y en verdad, van a caer más del lado del necio que del ignorante. Porque ahora vamos a decir que es adorar en espíritu y en verdad. ¿Se animan? A ver, adorar en espíritu y en verdad. Yo lo he leído muchas veces y a veces uno dice, sí, es con todas mis fuerzas, es con todo mi corazón, es... Y sí, pero hay revelación fresca salida del horno. Y eso es lo que nos gusta, cuando hemos leído ya muchas veces algo y el Señor te trae algo que no habías visto. Entender lo que es adorar en espíritu y en verdad es clave, porque el Padre busca a los que le adoran así. Hay dos tipos de adoradores. Están los adoradores y están los verdaderos adoradores. Dios no busca adoradores. Dios busca verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad. Hay tres cosas que vamos a hablar hoy acerca de adorar en espíritu y en verdad. El primero tiene que ver con la ubicuidad. ¿Qué es ubicuidad? Lugar, donde se ubica. Primera cosa, ya no se adora en un lugar físico. O sea, no depende del lugar físico. Es una ubicación en el espíritu. Clave. Él dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu. Es un tema de sustancia. Es un tema de compatibilidad. ¿Alguna vez pusiste dos gotitas de agua muy cerca e inmediato se juntaron? ¿Por qué se juntan? Porque son hechas de una misma sustancia. Ahora, si pones una gotita de agua y una gotita de aceite, aunque las hagas así, no se van a juntar. Para poder adorar a Dios y ser uno con Él, tiene que ser en la sustancia que eres, en espíritu. Nace del espíritu. Y vamos a hablar mucho de eso en sanidad interior. Vamos a hablar de lo que es estar alineados. Mi esposa decía, era medio obligatorio la verdad que no es obligatorio para nadie, pero sí es, como dicen, prerequisito para muchas otras cosas. En la U era eso, si no tenés esta clase, no vas a poder llevar la otra. Y no es que no puedas llevarla, no vas a tener las herramientas. Ahora, la palabra dice, quien se une al Señor, un espíritu es con Él. Y eso es. O sea, cuando adoramos, somos una con Él. Porque nuestro espíritu está conectado a su espíritu. Segunda cosa, fuente. Y tiene que ver del lugar de donde sale. No, estas creo que no están ahí, Juan, o puede que estén, pero Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
Entonces, si lo tenés que adorar del Espíritu, ¿de dónde debe nacer esa adoración? Del Espíritu. Y esto es una buena noticia. Porque al principio vas a sentir mucha incomodidad en tu carne. Se siente incómodo. Yo la primera vez que me expuse a un momento de adoración, yo miraba a la gente con las manos levantadas y yo decía, ¿qué es esto? O sea, les confieso, yo lo miraba y decía, ¿qué es esto? Pero había algo dentro de mí que era la voz del Señor que me decía, algún día vas a estar así. Y al principio te va costando, porque, miren, Mateo 26:41 dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces llega el domingo y tu espíritu se levantó desde temprano. Está, voy a ir a adorar. Yeah. El cuerpo está tirado, noqueado. Y el alma no entiende muy bien qué hacer porque ve el espíritu tan motivado y ve tu cuerpo muerto y dice, ¿qué hago? Y ahí está David, alaba alma mía al Señor. Entonces el alma se pone de acuerdo con el espíritu y le dice al cuerpo, levántate, te haces un café y vamos. Y es así, o sea, esa lucha nos pasa. No se sientan mal si se sienten mal. Les voy a quitar ese peso, se siente mal en el cuerpo adorar. Hasta que te alineas. Porque el cuerpo después va a entender que hay un beneficio. Porque los beneficios no solo son para el alma, son para todo tu ser. O sea, hay un beneficio en adorar. El espíritu es la parte de ti que siempre va a querer adorar. O sea, hay algo dentro de ti. Fuimos hechos, fuimos creados para adorarle. O sea, si hoy te quitaran el cuerpo y te despojaran de tu alma, tu espíritu está adorando. Todos aquellos que fueron vivificados, todos aquellos que recibieron el Espíritu Santo, están dispuestos a adorar. Entonces alguien te diga, a mí no me gusta adorar, te está mintiendo. A tu cuerpo no le gusta y tu alma todavía no lo sabe, pero tu espíritu está dispuesto a adorar todo el tiempo. La fuente. Y por último, el camino. El camino. Miren, hay una dinámica, esto me lo reveló el Señor, nunca lo había visto, hay una dinámica de Padre, Hijo y Espíritu Santo impresionante en decir, el Padre busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Están presentes los tres. El Padre busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok. No podés ser un verdadero adorador si la vida de Cristo no está en ti. No podés ser un verdadero adorador si no conoces lo que adorás o a quién adorás. No podemos ser un verdadero adorador cuando no estamos en Él. Cuando dice, busca que lo adoren en espíritu y en verdad. En verdad, busca que lo adoren en Cristo. En la persona de Cristo. Porque en la persona de Cristo reconoce todo lo que es el Padre y todo el tiempo lo adora. Y en Juan 17, cuando Él ora y dice que seamos uno, así como yo soy uno en ti y tú en mí, que ellos sean uno en mí, para que sean uno en ti también. Cuando la persona de Cristo está dentro de ti, vas a ser atraído porque Él busca adorar todo el tiempo al Padre.
cuando Él es nuestra morada. Y adorar en espíritu, ¿qué es adorar en espíritu? Nos habla de resurrección. Somos verdaderos adoradores cuando el poder de la resurrección está en nosotros. Ahora, ¿qué se necesita para poder resucitar? Morir. Alguien que no ha muerto no puede ser un adorador en espíritu y en verdad. Tienes que haber muerto para poder resucitar. Y solo cuando resucitas, el poder de la resurrección está en ti. Somos verdaderos adoradores cuando hemos resucitado. Ahora, uno se da cuenta quién ha muerto y quién no. Uno se da cuenta. No tiene que ver con llorar, pero no hay manera de orar y adorar en espíritu en verdad y no ser quebrantado. No hay forma. No hay forma porque cuando adoras en espíritu y en verdad y estás en Cristo y el poder de la resurrección obra en ti, y como estás en Cristo, ves el sacrificio de Él, ves su cruz, ves lo que hizo por ti, no hay manera de sostenerte en pie. No hay manera. No hay manera. Entonces, no se trata de que, lo que decía Sophie, no se trata de que Él tenga que hacer algo más. Se trata de que yo sepa lo que Él ya hizo. Se trata de que yo sea consciente de la obra completa de Él. Si yo soy consciente de la obra completa en Él, inmediatamente voy a adorar. Y voy a adorar en espíritu y en verdad. Hay agradecimiento, hay honra, hay honor, hay gloria a aquel que merece toda la gloria. Cuando el Padre habla y busca que lo adoren en espíritu y en verdad, y está hablando de este pasaje que lo hemos visto muchas veces, Él está buscando que en Guatemala nos conectemos a la fuente verdadera. Dejemos de conectarnos con personas. No nos conectemos con personas. No se conecten ni conmigo, ni con mi esposa, ni con nadie. No, conéctense con el Señor. Él es el único que no les va a fallar. Él es la fuente. Él es el que, cuando ustedes se conecten y beban de su agua, ustedes se van a convertir en ese manantial. Y el Padre busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Y para poder adorar en espíritu y en verdad necesito conocerlo. Necesito conocerlo. Y la única forma de conocerlo es relacionándome con Él. No hay manera de conocer a alguien si no tenemos relación con esa persona. Cuando alguien te interesa, pasas tiempo con Él, conversas con Él, te enteras de las cosas que le gustan, de las que no le gustan. Y entonces tu vida va a ser una vida alineada que va a dar honra y va a dar gloria a Él, porque haces cosas que no son tus deseos, sino que son tus deseos alineados a sus deseos. Ya no es tu vida. Noticia para todos aquellos que hemos recibido al Señor como el Salvador de nuestra vida. Ya no nos pertenecemos. Ya no nos pertenecemos. Hemos muerto a nosotros, a nuestros deseos, a muchas cosas. Y a veces el problema es que el evangelio se queda en un evangelio de cruz, pero no en un evangelio de resurrección. Pero ¿saben qué? Vivir en la resurrección es maravilloso. Porque Él te devuelve la vida, pero no te la devuelve igual. Te devuelve un cuerpo, pero no un cuerpo igual, un cuerpo glorificado. Y la salvación funciona de esa forma. Tu espíritu se activa. Tenés que trabajar en tu mente. Esa es la metanoia, cambiar la mentalidad, la forma en la que pensás. Y el último que va a ser afectado es tu cuerpo. Cuando tengas un cuerpo glorificado. Ahí va a llegar la salvación completa a todo tu ser. Y esa es la herencia que tenemos los hijos. Ahora quiero terminar con algo
con algo, porque en Apocalipsis 7, miren, ustedes saben que delante del trono los ángeles adoran, ¿no? ¿Qué se escucha delante del trono? Santo, santo, santo. Si no es que se han quedado en loop, es que no hay manera de verlo y no decir eso. Y no solo eso, hay una dinámica, está la adoración, la intercesión, están ahí las coronas, está el incienso, están los seres vivientes, hay una dinámica extraordinaria. Pero ustedes saben que no hay mayor adoración que la adoración de los hijos. No hay. Porque los ángeles leen la justicia, pero no entienden la misericordia. No la entienden. A veces no entienden cómo Dios puede amar a alguien que le falla una y otra vez. Y estoy seguro que muchas veces Él lo retiene. Porque para ellos verlo y decir santo, santo, santo y ver a alguien que no le cae la ficha es tremendo. Entonces hay un canto delante del trono en Apocalipsis que es el canto de los redimidos. Y leamos un poquito qué es lo que dice acá. Apocalipsis 7, versículo 9 en adelante, dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, de pie, y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz. Clamar es cuando no te da más tu ser. Eso es clamar. Eso es clamar. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del Señor y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí los descuadra, porque uno de los ancianos habló diciendo: estos que están con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Y dejemos de pensar escatológicamente, esos somos nosotros. Con vestiduras blancas, delante de él y con palmas. Y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, su morada. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. Pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Dónde están los adoradores en espíritu y en verdad? ¿Habrá aquí alguno? ¿Habrá aquí alguno que reconoce quién es Él y se quebranta? No tomemos con ligereza esto, porque dice que el Padre los busca. Los busca. Y Él es galardonador de los que diligentemente le buscan.